Bienvenidos al Seminario de Lectores de Jean Robert y Silvia Marcos. Hoy tenemos la sexta sesión de esta temporada y tenemos la presencia de nuestro amigo Servando Gajá, quien nos hará el honor de comentar el capítulo sobre zapatismo. Servando Gajá Rodríguez es cineasta originario de la Ciudad de México, nacido en 1951, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica. Entre sus obras como cinefotógrafo están La línea paterna de José Buil y Perfume de violetas de Marie Sistak. Actualmente reside en Jutepec. Se asume como defensor del territorio y del agua, los montes y el aire. Bienvenido, Servando, gracias por estar con nosotros. Y pues cedemos la palabra en nombre del seminario, por si quieres comentar. Gracias a todos. Es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Silvia, tan querida Silvia. Espero que ya se pueda conectar porque creo que con los calorones que hacen, pues falla ya el internet. Pues nos trae aquí hoy el capítulo 4 del libro de Silvia, Poética de la Insurgencia Zapatista, que se llama Zapatistas, llegar a ser autoridad. Y pues este capítulo relata el, el primer encuentro de mujeres zapatistas y mujeres no zapatistas invitadas en el año 2007 en La Garrucha. Entonces creo yo que es importante pues dibujar un poco el contexto, ¿no? El que se da este encuentro. Pues es el 2007, son 13 años después del lanzamiento. Ya hay una generación, al menos, de nuevos zapatistas. Ya hay varios caracoles, creo que son los 7 caracoles que ya están funcionando las juntas de buen gobierno. Pero ¿qué pasa en el mundo de afuera? Precisamente el año anterior, el año 2006, es un año que marca mucho a este año 2007, porque en el año 2006, pues, malgobernaba el presidente Zedillo, quien entre muchos de sus decretos y sucias maniobras nos cambió la hora, sembró gigantescas banderas mexicanas para hacer patria, cometió traición al primer acuerdo de pacificación e impulsó el gran fraude del innombrable Felipe Calderón y su guerra al pueblo. Hubo muchos descontentos ese año. Por ejemplo, en Oaxaca nació en una explosión social el movimiento del APO y el movimiento magisterial de la sección 22. Había que plantarse y tomar la ciudad capital. Hubo mucha agitación, hubo enojo, hubo descontento, también hubo represión, cárcel y muerte. En ese movimiento popular surgió la potencia de sus mujeres, quienes a cacerolazos ocuparon las calles y tomaron la radio pública a la que llamaron Radio Cacerola. Más tarde, en medio del fragor y las fogatas, se mudaron a otra radio privada conocida como La Ley. La llamaron La Ley del Pueblo y se escuchaba la voz de todas y todos, la voz popular. Entre sus dichos y verdades de aquellos tiempos, se le escuchó decir: los gobiernos, los funcionarios no nos miran porque somos mujeres, morenas, gordas y chaparras. Somos el rostro de Oaxaca. Así, orgullosas, dijeron eso y se sostuvieron en lucha. Ese mismo año, en mayo, pues sucede el movimiento popular de Atenco, en el Estado de México. Los machetes sacaban chispas del pavimento. Había una gran rebelión en defensa de la tierra que era común a todos y a todas. Y por supuesto no faltaron las mujeres, y algunas de ellas fueron víctimas de violación y abuso sexual durante la represión de las fuerzas policiales y reclusión en lejanas prisiones. Encuentro un detalle sobre este suceso, donde a más de 15 años de ese violento suceso y 2 años después de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solamente se habían cumplido 2 de las 9 medidas ordenadas por la Corte. La justicia sigue pendiente, sin embargo, las mujeres siguen firmes por conseguirla, dijeron ellas. 11 de ellas llevaron su queja a la Corte Interamericana.
Pasado ese largo esperar sin que haya soluciones, algunas de aquel momento así lo manifestaron. 15 años postergando a la propia vida. No son 11 mujeres, somos miles mujeres en lucha. Esa sentencia, pues, realmente hoy día no sé qué tanto se ha cumplido o no se ha cumplido, pero sabemos que el Estado sigue siendo omiso. Y pues así voy a ir metiendo unos accidentes en la línea de la narración del encuentro que nos relata Silvia. Y pues primero empezaría por adelantar la lectura de uno de los epígrafes, el tercero, que dice: las zapatistas no estamos ni desanimadas ni cansadas. Aprovecho también para hacer mención a una declaración del subcomandante Marcos el 30 de enero de 1994, donde él relata: el primer alzamiento zapatista fue el de la Ley Revolucionaria de Mujeres. Cuenta que Susana, una activa mujer indígena y rebelde, se había dado la tarea de juntar el pensamiento de miles de mujeres indígenas. Y el subcomandante cierra su relato diciendo: no hubo bajas y ganaron cosas de esta tierra. Entonces invito a que empecemos a leer. ¿Quién quisiera empezar? Muchas gracias, Servando. Le voy a pedir a Jorge Martínez Ruiz que él comience a leer. Comparto el capítulo. Listo. Perdón, lo veo solamente en Sí, la parte está desplazado, desplazado a la derecha y no se puede leer bien. ¿Así está bien? Sí veo el sí, pero título, nada más está muy está, grande. está, está muy grande el texto. Hay que reducir más, más, más y a la izquierda, por favor. Más pequeño, por favor. Al revés, alejar. O sea, necesitamos que el texto esté más reducido. Es que se corre a la derecha. Ah, bueno, ahí se puede leer. Me dieron este documento. Ya vamos a leerlo entonces, Pero no, un poquito más pequeño si se puede para poderlo leer bien. ¿Así les parece bien? no, Si no, no se puede leer bien. Podemos hacer una cosa, yo lo puedo leer en lo que se logra meter esa pantalla. Bien, yo tengo el texto aquí abierto. Puedo empezar a leer si gustan, Eh, Pero, ¿por qué no se puede leer bien si lo hace más pequeño? porque tienes que mover a izquierda y derecha según la página, porque viene a doble página. Pero en lo que se mete en la pantalla completa, yo puedo empezar a leer si gustan. Ahí está bien, mira. a Ya ver, no. comparto pantalla otra vez. Sí, por favor. ¿Ahí lo ven? ahí lo veo, está pequeño, pero lo puedo leer si quiere. Muy bien. Vamos a empezar. Capítulo 4. Zapatistas. Llegar a ser autoridad. Tiene una llamada de atención que dice que en el sentido zapatista significa autoridad que se ejerce colectivamente, es una que manda obedeciendo y es la autoridad que implementa las decisiones que se toman en las asambleas. Para un desarrollo más completo de este concepto de autoridad, véase Lenkersdorf, 1999. Y luego tiene algunos epígrafes. Les pido que vayan a sus lugares de origen y platiquen que nuestro corazón está contento porque vamos a luchar
por más libertad. Comandanta Keji. Tiene otra llamada de atención y dice, las referencias a las palabras dichas por las comandantas y los comandantes en este encuentro de mujeres corresponden a notas de trabajo de la autora. El otro epígrafe, en su medio y con su modo, otros intelectuales seguramente producirán análisis y debates teóricos que asombrarán al mundo. Subcomandante Marcos, 2006. Las zapatistas no estamos ni desanimadas ni cansadas. Capitana Miriam. En el mes de diciembre de 2007, tuve el privilegio de asistir a un encuentro de mujeres organizado en La Garrucha, un territorio afortunadamente zapatista. Comillas, las mujeres nos dieron una gran lección en este 14 aniversario del levantamiento armado. Cierran comillas, diría el comandante Omar, durante la celebración del alzamiento. Este evento tuvo lugar bajo el signo de la transformación del papel de las mujeres en las comunidades en lucha y en las funciones de gobierno y organización. Este encuentro se entreteje con otras oportunidades de acercamiento que he tenido con ellas, las entrañables zapatistas, mujeres organizadas políticamente, cuyo esfuerzo por la justicia incluye también lo que las feministas llamamos una lucha por la equidad de género, un reconocimiento de nuestras igualdades y diferencias, como las llamaría el subcomandante Marcos, igualdad de derechos, pero diferencia en el cómo se es. Pedir todos los derechos para todas y todos, sin pretender ser iguales a los varones. La diferencia nos empareja, no nos inferioriza. Boaventura de Sousa Santos, 2005, diría que las mujeres tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza y a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. El problema con la realidad es que no sabe nada de teoría. Don Durito de la Lacandona. La Garrucha es sede de un caracol zapatista, zona selva septal, caracol llamado poéticamente Resistencia hacia un nuevo amanecer. Está organizado en torno a la Junta de Buen Gobierno. Son 5 los caracoles desde donde vienen las aproximadamente 150 mujeres delegadas. Oventic, Roberto Barrios, La Realidad, Morelia, La Garrucha, que nos representarán avances y retos, logros y sueños, proyectos y dificultades. Escuchamos 20 horas de plenarias, es decir, 4 horas asignadas a cada caracol. También hubo presentaciones de las bases de apoyo zapatistas, quienes representaron a las diferentes generaciones, abuelas, las mujeres mayores con hijos grandes, las mujeres con hijos pequeños, las jóvenes y las niñas, las indígenas, y me refiero a las mujeres zapatistas, particularmente, están en un proceso de cambio tan acelerado que la pertenencia a una cierta generación puede presentar experiencias y prácticas sorprendentemente diferentes. Aquí solo mujeres, dijo la maestra de ceremonias el primer día, y pidió incluso a los varones de la prensa y a todos los varones con cámaras fotográficas y de video que abandonaran el auditorio. Ellos tuvieron que acomodarse en la parte externa. Muchas mujeres tomaron los lugares de los hombres con las cámaras y como relatoras y traductoras. Las zapatistas me parecieron muy disciplinadas y estrictas, aun cuando también reclamaban enfáticamente su
derecho como mujeres a descansar y a divertirse. Así que teníamos que entrar con los gafetes, so peligro de ser excluidas del espacio. Yo nunca me cuelgo mi gafete en los congresos académicos o reuniones de mujeres. Siento que la etiqueta colgada solo me disminuye y limita. Pero aquí, me dije, mejor les hago caso. Con ellas esto va en serio. Así fue, y lo llevé colgado del cuello durante todo el encuentro y pensé, esto va con comillas, como otras, lograron invocar una parte de mí misma, aquella que desea seguir sus instrucciones para integrarse, respetuosa a este colectivo mujeril innovador. Aquí Había, podemos sí, hacer un comentario, perdón. Bueno, sí, pues es la primera vez que narra Silvia que se sucede este encuentro. Había habido un encuentro previo también. Y ese encuentro previo creo que fue en Oaxaca cuando se dio, pero este es el primer encuentro zapatista. Y pues es importante destacarlo precisamente donde pues ya cambian los roles de género. Ya las mujeres pues son capaces de reunirse en ese número, ¿no? 2000 mujeres más invitadas y hacer que los hombres se dediquen a hacer otros trabajos. Silvia más adelante nos va a relatar en detalle estos trabajos porque pues es muy interesante la mirada, la escucha y la paciencia de Silvia para poner atención en lo que ahí sucede y poderlo narrar y que nosotros lo podamos leer y lo podamos pues revisar el día de hoy, sabiendo que ha transcurrido todo ese tiempo, pero que en aquel entonces eran las primeras veces en que esto era posible. Aún así, pues también tenemos que saber que a lo largo de los años, a pesar de sus nuevas organizaciones, de las asambleas, de los acuerdos que se tomaban por allá, pues no es fácil, ¿no? Cambiar tantos años de conductas pues intracomunitarias, que donde las mujeres pues siempre estaban en un segundo o tercer lugar y además pues no eran escuchadas, pero esta vez lograron reunirse, lograron encontrarse y lograron desarrollar esta hermosa experiencia. Podemos continuar leyendo. Habíamos llegado a la selva. ¿quieren que continúe leyendo yo? Pues yo creo que él es muy bien, Jorge. No sé qué Gracias. digan los demás, las demás. Si quieren, yo Por continúo. favor. Habíamos llegado a Gracias. la selva a aposentarnos en tiendas de campaña, las letrinas a medio kilómetro y las regaderas ahí atrasito. Todos los puestos que venden comida tienen a varones atendiendo. Sirven café, caldos, pollo, huevos con frijol. Este es el menú de todos ellos. En alguno entro. Por favor, compañero, ¿puede hervirme el agua para tomar un té medicinal? Le pregunto. Amablemente el compañero me pasa a la cocina que está atrás. Es una cabaña tipo celtal en el techo, con el techo de palma. Es calientita y oscura con el fogón empotrado. Ya no hay que arrodillarse en el suelo como antaño. El zapatismo ha logrado este cambio. Ahí las encuentro a ellas. Toda una familia extendida. Me ofrecen sentarme en una sillita mínima. Para mi tamaño tengo las rodillas casi pegadas a la barbilla. Lo hago con gusto y observo el ir y venir de las peticiones de platos para el desayuno. Una de las compañeras, cargando a un niño en la espalda, me extiende un taco de huevo con frijolitos para que lo coma mientras hierve mi agua al rescoldo del carbón de leña. Tarda mucho. Tengo el tiempo de constatar que los carteles que dicen que solo los hombres deben de cocinar en estos días, pues como que no muy bien se cumplen, al menos no en este lugar en que yo me desayuno. Las libertades individuales tienen un espacio en estas colectividades reguladas, normadas. En esa cocina y con sus bebés colgando en la espalda, encuentro a mujeres cocinando, aun cuando los únicos visibles
son los varones. Allá afuera, solo ellos sirven, van y vienen llevando frijolitos con huevo, tortillas, pan y café aguado a los comensales que se sientan alrededor de los tablones, mesas donde se les sirve. Son solamente varones a los que vemos atendiendo. Hay carteles desplegados por todo el caracol y uno particularmente enorme a la entrada. En este encuentro, los hombres no pueden participar en relator, traductor, exponente, vocero, ni representar en estos días 29, 30 y 31 de diciembre de 2007. Solo pueden trabajar en hacer la comida, barrer y limpiar el caracol y las letrinas, cuidar a los niños y niñas, traer la leña. Una se pregunta si serán estas las tareas encomendadas a las mujeres siempre, porque el mensaje del cartel añade, el 1 de enero de 2008 vuelve a lo normal. ¿Y qué será lo normal, me pregunto? Los ritos de inversión son clásicos de esta zona indígena. Algunos antropólogos como Evan Vogt y Ricardo Posas o Thelma Sullivan han reportado cómo al fin de año se ritualizan ciertas inversiones. ¿Acaso será que aquí nos encontramos con una reconfiguración cultural con referencias a la equidad de género? El primer día, al entrar, yo las vi. Estaban todas sentaditas, las zapatistas, al lado izquierdo del auditorio, al lado del corazón, apretaditas, apiñaditas para caber, sentadas derechitas, erguidas, silentes y atentas, todas con sus pasamontañas y con distintivos de diversos colores que indicaban el caracol de su procedencia. Eran cientos de ellas, todas disciplinadas a la escucha. Nos daban el ejemplo al resto del mundo, entre comillas, que estábamos sentadas a la derecha. Venían de todos los caracoles, juntas de buen gobierno y bases de apoyo. Al iniciar cada sesión en particular, cada sesión de plenarias, las zapatistas entraban y salían al son de una diana de ritmos redundantes, de ritmos repetitivos que me evocaban las músicas sacras tzotziles de la zona. Aquellas que se escuchan aún hoy en día en la iglesia de San Juan Chamula o también en el CIDESI, en el Coloquio Internacional en Memoria de Andrés Aubry. Su sonsonete nos permeaba. Podíamos escucharlo en nuestro interior aún cuando dormíamos. Sonaba 8 veces al día, a la entrada y a la salida de cada una de las 4 sesiones diarias. Y todavía de noche, cuando se presentaba alguna improvisación de poesía o un canto o una pieza de teatro, volvían a sonar las dianas para comenzar y para terminar. En fin, un ritmo que se quedaría grabado en nuestra memoria sonora del evento. Si reflexiono un poco, los llamaría ritmos que con su redundancia ayudan a escapar de la realidad en la que generalmente estamos inscritos. Esto se ha estudiado en otros rincones de mundos indígenas. Leer a Burguiñón, 1979. Son ritmos que sirven para entrar en otra dimensión, que ayudan a escapar a las perceptivas sensoriales cotidianas que nos impiden descubrir o simplemente poder ver otras realidades, otras conjunciones. Esto aunado a la ascesis de medio dormir en el suelo duro y disparejo, la comida escasa y otras incomodidades para nuestros cuerpos urbanos con sentidos, podía llegar a abrirnos las mentes para entender un poco mejor lo que estábamos testimoniando. Al salir y entrar las zapatistas en rigurosa fila india, sostenían una bandera mexicana y otra zapatista, expresando con ello su identidad nacional y autonómica. No estaba ni una ni la otra relegada. Al verlas, me parecía introducirme en ese paisaje indígena
de mujeres en lucha, que es para mí a la vez tan amado y tan inaccesible. No me atreví a acercarme y hablarles, aunque me hubiera gustado tanto. Las observaba sumidas en su tarea, tan concentradas y además sufriendo para encontrar la palabra en español, en la Castilla. Una amiga me comenta, no parece que estamos en México. ¿En cuál México? Me pregunto sin expresárselo abiertamente. ¿En el México de las urbes? ¿Cómo es posible que no sea tan ajeno? Aquí quisiera hacer otro comentario. Pues bien, es cierto que pues lo que nos escribe Silvia es cómo logran las mujeres pues poner su cosmovisión en ese espacio, poder reunirse todas, verse como iguales, verse como hermanas. Allá utilizan mucho la palabra hermano, hermana, y poderse dedicar a indagar sobre ellas mismas, ¿no? Y pues como la amiga de Silvia le comentan y parece que estamos en México, pues sí, o sea, ¿de qué México estamos? Provinieron ellas quienes estuvieran ahí. Es como quienes hemos visitado los caracoles o hemos estado en, por ejemplo, en la escuelita zapatista, pues llegamos allá de un México que pues nos costaba trabajo decir de dónde veníamos, ¿no? Y quiénes éramos, pero en realidad éramos tan transparentes a la mirada de ellos que pues lo que tenían que hacer era ayudarnos y cargar nuestras mochilas y decirnos cómo ir para acá, para allá. Y pues nos lo pasamos unos días en la escuelita zapatista. Esto fue en los años 2013, 2014, fueron dos momentos, 7 años después de este encuentro, en el que pues quienes llegamos ahí invitados, fuimos invitados a conocer la palabra de los zapatistas a través de esta escuela, ¿no? Llamada escuelita, donde pues nos dieron tres textos. El texto, que eran a la vez tres cursos que se hacían de manera continua, ¿no? El gobierno autónomo con 7 partes, el gobierno autónomo 1 y el gobierno autónomo 2 con 4 partes. Otro muy importante, la participación de las mujeres en el gobierno autónomo zapatista. Entonces, ese también, pues era muy importante, porque además en el lugar en que yo estuve, por ejemplo, una de las hijas del compa que me invitó, pues digamos que era mi, no me acuerdo el nombre, cómo se dice, pues como mi guía, ¿no? Y mi maestro. Participaba en la junta de gobierno y tenía que ir a hacer su chamba y se quedaba su marido, pues sí, haciendo la casa mientras ella estaba con esa función. Y nosotros lo teníamos que aprender en el libro. Y el tercer libro fue sobre la resistencia autónoma. Esto era pues la construcción después de este encuentro, 7 años después, poder poner en un texto, poder poner una muestra, pues no sé, fuimos como 3,000 personas, yo creo que los 6,000 personas llegamos a ir allá de alumnos a la escuelita zapatista y pudimos convivir en esas realidades y pudimos tener y compartir pues sus tiempos, sus sentidos, y este es un reflejo de ello, ¿no? Luego, pues bueno, yo en lo personal lo volví a encontrar ahora en el 30 aniversario, en el, en el Caracol 8, Resistencia y Rebeldía. Además el Caracol se llama Resistencia y Rebeldía, un nuevo horizonte en Dolores Hidalgo, donde pues si hay oportunidad narraré una experiencia que tuve en ese lugar, precisamente a través de la mirada de las mujeres. Podemos seguir leyendo. Estoy gozando con las ocurrencias imposibles en las Estoy ciudades. gozando con las ocurrencias imposibles en las ciudades. Se me acercan una parvada de guajolotes con sus guajolotitos y sus brillantes mocos que cuelgan del piso. Están en conversación ruidosa, caminan y buscan qué comer. Son uno de los grandes dones de México al mundo. En mi ciudad solo se ven pavos con doble pechuga, congelados y ahumados, tan lejanos de los queridos guajolotes. Veo sopilotes que parecen cóndores
Y en el camino a la Guarrucha me pregunto si son exclusivos de los Andes en Perú y Bolivia. Yo a estos los veo abalanzarse, ávidos a devorar un animal muerto. Veo también árboles majestuosos elevándose a un cielo que presenta una transparencia del aire y una luz imposible de imaginar en las ciudades de hoy. Esa región más transparente de la que escribiera Carlos Fuentes, antes de que nuestras ciudades se envenenaran y se transformaran en horizontes grisáceos. La naturaleza tan cercana ejerce su seducción en México, pero ni lo conocemos en las ciudades. La Guarrucha es territorio asediado. Quieren transformar los pueblos a todo vapor para eliminar la propiedad comunal zapatista. Quieren destruirlos desde dentro, quitándoles sus tierras, territorios y terruños, orillando a los otrora zapatistas a traicionar para poder conservar su tierra. Estrategias desvergonzadas y viles de los poderes estatales y federales. Esa es la amenaza que acecha a la Garrucha y a otros territorios zapatistas. Es contra eso que las mujeres zapatistas en unión con sus hombres buscan una defensa. Un día llego temprano a uno de los puestos y encuentro a 2 compañeros atendiendo. Hay otros 3 varones indígenas esperando ser servidos. Uno dice jocosamente, dirigiéndose al varón encargado: Señora, por favor, sírvame un café. Y se ríe burlonamente. Yo observo y pienso: machismos ofendidos por el cambio de papeles. La noche anterior pedí mi caldo de res, que con este puesto sí había sido preparado por los compas varones. Ellos sí eran rigurosos obedientes de las reglas establecidas en los carteles. Bravo por ello. Pero confieso que no se me volvió a antojar comer en su puesto. Reconocí sus esfuerzos intensos de absorber las cargas de tareas domésticas, ahora que las mujeres estaban en los papeles de representantes, voceras, relatoras y autoridades, y compartían con las mujeres del mundo su camino arduo hacia una organización política que las ha incorporado en sus puestos de mando. Las compañeras zapatistas que salen y entran del auditorio al son de dianas están muy ocupadas en preparar sus presentaciones y en ensayar su español, a veces una Castilla inicial. Ellas necesitan su espacio y tiempo para otras labores públicas. Somos aproximadamente 3,000 personas. Algunos son los compañeros de la comunidad, otros, la mayoría, venimos de todo México y de 28 países más. Nueva Zelanda, Italia, Alemania, Francia, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos, Bélgica. Pienso que todos apoyamos la causa zapatista, aunque encuentro algunos que no saben bien por qué están ahí, salvo por el gusto de hacer campamento y divertirse ecológicamente, o por vender y repartir sus publicaciones y algunas artesanías. El auditorio tiene muchas bancas chaparritas y hay poca distancia entre una y otra. Hay que apretarse para caber, pero podemos estar casi 2,000 personas escuchando. Veo a muchas mujeres indígenas de diferentes comunidades, de diferentes regiones de México y otros países de América Latina. Todavía lucen sus indumentarias tradicionales, coloridas y estéticas. También miro grupos de extranjeros de diversas geografías y allá a las compañeras de Jovel, es decir, San Cristóbal de las Casas y de otras partes de México. Muchas de ellas son mis compañeras de ruta. Escuchamos atentas lo que nos dicen las zapatistas. Se me grabó la forma en que una compañera zapatista expresó lo que ella apreciaba de nuestra diversidad. Verlas de tantos colores y estaturas. No podía existir una forma más concreta de describirnos. Aparentemente formamos un colectivo. Somos las no indígenas en este medio. Pero cuánta diversidad de estaturas y colores. El templete está rebosado de zapatistas. Es un templete muy otro. La colectividad arrasa ahí también. Son aproximadamente 30 compañeras autoridades zapatistas
que se apiñan ahí arriba, todas sentadas, erguidas con su pasamontañas y metidas con sus multicolores vestidos. También veo niñas de 8 o 9 años y mujeres muy jóvenes. Todas ellas ya nacieron zapatistas para su fortuna. Pero están también las que recuerdan el levantamiento y las que lo dirigieron hace 14 años, como la comandanta Susana, compañera de Ramona. Forjadoras ambas de los consensos en los pueblos zapatistas para lograr aprobar la Ley Revolucionaria de Mujeres de 1993. Y vamos y vemos a las abuelas sabias. En el zapatismo no hay barreras y segregaciones por edades. Esa segregación por grupos de edad es producto de las sociedades avanzadas, entre comillas, en donde se construyen muros, diques entre generaciones. Acá las vemos juntas a todas, con un común denominador, la lucha por la justicia hacia sus pueblos. Al final hay un periodo de 5 minutos para preguntas. Las mismas se tienen que enviar escritas en un papelito para que las compañeras zapatistas las lean y respondan. Desde la primera sesión, y son 4 cada día, ya hay 123 preguntas acumuladas. Desisto de mandar alguna. Están redactadas en un español urbano, a veces difícil de comprender. Las zapatistas hablan varios idiomas locales y además tratan de hablar en español como una concesión a nosotras y para que las podamos entender. Entre ellas se consultan en su lengua antes de contestarnos, como si fuera su obligación hablarnos en nuestro idioma. Por eso recuerdo mucho a la comandante Trin, una abuela sabia, que hace unos años comenzó su discurso con 5 eternos minutos en tzotzil y nos dijo al final, ¿ya ven lo que nosotros sentimos cuando no entendemos y nos obligan a escuchar y hablar todo en español? Yo reflexiono también sobre mi propia condición. Cuando hablo en un idioma ajeno frente a un auditorio con el que no comparto lengua, ¿cómo me siento? Pues igualito que ellas. Las comprendo. Se sufre ante la comprensible imposibilidad de manejar el lenguaje con la misma fluidez, rapidez, tino y profundidad. Además, se pueden llegar a decir cosas que no se entienden de la forma en que se quieren expresar. Las ideas se demoran, se vacila para encontrar la palabra justa y a veces no se llega a pronunciar correctamente. Reconozco con admiración su esfuerzo y entiendo sus razones de leer un texto pretraducido. Solo así se pueden aprovechar los minutos que les fueron dados. De otra forma, no podrían. Uno de los pocos comentarios perceptivos desde el público dice, les agradecemos hacer el esfuerzo de hablar en español ya que nosotras ignorantes no sabemos ninguna de sus lenguas. Otras preguntas, sin embargo, llegan ataviadas en lenguajes esotéricos para ellas, sabias en la oralidad. ¿Cuánto porcentaje de mujeres y porcentaje de hombres participan en las juntas de buen gobierno? Las compañeras se miran entre ellas y tratan de responder amablemente. Se consultan unas a otras en sal y finalmente contestan hablando de un tema que a su parecer respondía a la palabra porcentajes, tan querida por las feministas que andan tras las cuotas precisas y numéricas. Las veo e imagino su dificultad de entender la letra escrita en esos pequeños trozos de papel y a veces seguramente no dispuestas a responder asuntos que son internos a su colectivo y que no deben de ser revelados. Ya se acabaron los 5 minutos, es la respuesta de escape. Por mucho que tratan, es difícil hacer entender a un público tan diverso que hay asuntos internos clandestinos que no se pueden revelar. Frecuentemente este anuncio de se acabaron los 5 minutos resulta en risas cómplices desde este lado del auditorio, aunque no se puede saber realmente qué piensan los asistentes sobre esta forma de responder que tienen las compañeras. No sé si Márgara quiera relevarme.
Sí, nada más Ujú. que me perdí. Es el proceso de toma de autoridad por las zapatistas. Mm, El margen izquierdo de la página. ya. El proceso de toma de autoridad por las zapatistas. En agosto de 2004, en un documento aparecido en la revista Rebeldía, el subcomandante Marcos detallaba la falla principal de la propuesta zapatista entonces. La participación de las mujeres en las labores de dirección organizativa sigue siendo poca, y en los consejos autónomos y juntas de buen gobierno es prácticamente inexistente. No hay todavía espacio para que la participación femenina en la base social zapatista se vea reflejada en los cargos de gobierno. Añadía, las mujeres siguen sin ser tomadas en cuenta para los nombramientos de comisariados ejidales y agentes municipales. El proyecto neozapatista se ha construido sobre una propuesta de inclusión de la participación cada vez más amplia de las mujeres en tareas de, entre comillas, sociedad civil, como aquellas que incluyen la administración, gestión, representación y toma de decisiones. Estas estructuras se han ampliado como una respuesta del repliegue político de los cauces constitucionales que les fueron cancelados en 2001 ante el rechazo y castración de la llamada Ley Cocopa o Ley Indígena. Los zapatistas decidieron entonces apostarle a forjar los municipios autónomos, los caracoles y las juntas de buen gobierno como una alternativa propia para seguir con su propuesta civil y pacífica. Las mujeres han entrado muy activamente a tomar estos nuevos espacios de autoridad. Parece increíble que hayan pasado solo unos años y que a finales del 2007 pudiéramos escuchar los reportes de alrededor de 150 mujeres, entre comillas, autoridad, consejas autónomas, comisariadas ejidales, agentas municipales y participantes en las juntas de buen gobierno. Parecería que la autocrítica que hizo Marcos en 2004, esta falla requiere de medidas que las contrarresten, empieza a ser cosa del pasado. Al ir a hacer una petición, constaté yo misma la participación de las mujeres en la Junta de Buen Gobierno del... Gracias. De la Garrucha. Los resultados de esta propuesta, que ha sido constantemente actualizada, nos sorprendieron a las y los participantes en estas jornadas con las zapatistas. Ok, aquí sí quisiera hacer otro comentario. Precisamente, bueno, le tocó a Margaret leer, pero quiero comentarla a ella. En su libro Desordenando el género, descentrando la nación, refiere este primer encuentro de mujeres zapatistas con las mujeres del mundo de diciembre del 2007 y define que el neozapatismo instituye la presencia política y simbólica de las mujeres indígenas en su movimiento. Y adelanta también que de ahí surge la denominación de ellos, ellas, los, las, esta dualidad que ya manejan los zapatistas en su lenguaje de una forma muy común y que nos han enseñado también a usarla. En Horizontes de Visibilidad, parte de este texto, las mujeres indígenas organizadas, Margaret cita la experiencia de una de ellas y ella relata de esta manera. Cuando yo vivía en mi casa con mi familia, yo no sabía nada, no sabía leer, no fui a la escuela, pero cuando me incorporé al STLN, aprendí a leer todo lo que sé, aprendí todo lo que sé. Me entrené para hacer la guerra. Este es su testimonio y esto pues lo recupero de Margaret, porque pues nos hace ver, ¿no? Cómo ha sido difícil y yo creo que lo voy a adelantar porque ahora vamos a la parte de Castilla y el español. Voy a adelantar un pequeño comentario sobre un personaje muy importante que es Guadalupe Lupita Vázquez Luna, concejala por Acteal en el Congreso Nacional Indígena y sobreviviente a la masacre de Acteal en 1997, cuando ella tenía 10 años.
En el 2017-18, cuando la acompaña por los pueblos indígenas de la vocera Marichuy, Lupita relata que cuando ella ya tenía cargo dentro de su comunidad y se ocupaba tiempo en esas labores, algunas mujeres, pues nerviosamente y seguidamente le preguntaban por su marido y le preguntaban y le inquirían cómo es que ella estaba sola, sin él. Ella siempre le respondió: oye, estoy juntada, tengo pareja, no un carcelero. De esta manera se expresó Lupita, y yo la conocí en esos años, y lo que yo alcancé a reconocer fue una mujer joven que era capaz de atravesarte con la mirada, de una mirada tan clara, tan definida, tan, tan decidida, de que precisamente ella había logrado construir esa personalidad tan fuerte que tiene. No sé más de ella, pero hay documentales sobre ella, hay muchos testimonios sobre ella, pero pues es precisamente esa larga escuela de la vida por la que ella ha transitado, que pues como él lo dice, le ha permitido ser una mujer libre. Podemos seguir con la Castilla y el español. ¿Quién va a leer? ¿Quieren Nos- que siga? Sí, Margara, por favor. La Castilla y el español. Algunas compañeras zapatistas leían con dificultad un texto que probablemente entendían apenas. Extrañé un poco la Castilla en el encuentro. Las compañeras leían unos textos redactados y seguramente traducidos de sus lenguas a un español impecable. Están leyendo su guión, entre paréntesis, nos dijo un periodista presente. Pues sí, pensé yo, pero un guión que fue hecho colectivamente, previamente y en sus lenguas. El colectivo lo formuló, lo consensó primero. No era un guión impuesto verticalmente, no era un guión cualquiera. Ir abriendo un espacio público era central, en una práctica de autoafirmación de ellas como mujeres y como zapatistas. La Castilla para mí, además de ser femenina, es esa lengua española acogida y transformada por el uso indígena, en la que el dominio indio la ha moldeado para permitir que aparezcan modismos y géneros invertidos, las temas, la problema y sintaxis del tzotzil, celtal y otras de las lenguas locales. Es una delicia de lengua. En ella hay atisbos de simbología mesoamericana, giros que expresan su creencia, formas de apropiación de verbos y adjetivos que dejan traslucir, aparecer esos otros mundos de referencias cosmológicas y cosmogónicas. Cuando ellas hablaban espontáneamente respondiendo preguntas, volvía a aparecer la Castilla. Estoy esperando que dentro de poco sean ellas mismas las que se traduzcan del sol Xochitl-Celtal, Soque o Tojolabal a la Castilla. Será una riqueza para acercarnos más adecuadamente a esos mundos simbólicos. Es todo un proyecto a futuro poder desentrañar los significados de esos usos idiosincráticos del español en la Castilla. La cadencia y el ritmo de las lenguas locales también aparecen en esta, no así en el español. Parecería que son dos lenguas diferentes, sobre todo cuando escuchamos a algunas compañeras que hablaban y pronunciaban un español urbano. Sabemos por la semiótica la cantidad de teorías interpretativas, hermenéuticas, que se derivan del uso del lenguaje. Aquí tenemos un campo rico y fresco que puede emerger en donde la lengua como vehículo de la cultura va transformándose a partir de las necesidades de expresión de los hablantes, de sus recreaciones cosmológicas, de sus usos particulares y de sus contactos e interpretaciones de la naturaleza. ¿Podemos cambiar la página? La Castilla, como ellos llaman al español, cambia de género ahí mismo, se vuelve lengua femenina. Creo que esta maleabilidad permite a la Castilla y por ende al español la facilidad de transformar el género en femenino. Feminizan todos sus espacios, roles, tareas, militancias.
Nosotras suspiramos de envidia cuando nos cuesta aún ahora, después de tantos años, decir nosotras, cuando hablamos de un colectivo de puras mujeres. Seguimos autorreferenciando en masculino, nosotros, empieza una, para luego corregirse apenada, nosotras. Nos hacemos desentendidas, las que escuchamos ante esta falla tan repetida entre nosotras, las feministas. Tantos años de tratar. Son todas femeninas las tareas para ser autoridad, entre comillas, zapatista, ejercida por mujeres, femeninos que suenan extraños para nuestro español, insurgentas, dirigentes, milicianas, consejas autónomas y municipales, capitanas de las fuerzas de milicia, suplentas del CCRI, comandantas, comisariadas, agrarias, autónomas, agentas autónomas, directivas y administradoras de trabajo colectivo, jóvenes, y las temas, los problemas y las idiomas. No sé si alguien más. Si Fray quiere, Julián. yo leo. Sí, Sí, sí. gracias. El español masculiniza. Hay que moldearlo, rehacerlo, reformarlo. Cuando Fray Bernardino de Sahagún tradujo del náhuatl al español su inmensa obra Historia de las Cosas de Nueva España, empezó ese borrar de lo femenino en los mundos americanos. Hasta 1573 le permitieron las élites clericales católicas traducir sus recopilaciones en náhuatl transliterado, escrito ya con el alfabeto. Eran casi 40 años después de que entrevistara a través de sus asistentes a los sabios y sabias antiguos. López Austin en Sahagún, 1989. Hay versiones pictográficas, Códice del Real Palacio, con la forma en que los pueblos mesoamericanos mexicas escribían, con dibujos, pictogramas, ideogramas y fonemas. Y aquí viene una cita. A esto se debe el título de la primera crónica de las sociedades, atribuida por Ángel María Garibay, 1973, a Fray Andrés de Olmos, Historia de los mexicanos por sus pinturas. Luis María Moar, 2008, Luz María Moar, experta en la lectura de códices y alumna del maestro Joaquín Galarza, afirma que aún las glosas de los códices, hechas en el náhuatl transliterado, no corresponden a lo que se puede leer directamente de las pinturas, pictogramas, con el método desarrollado por Galarza. En las primeras versiones pictográficas del Códice Florentino, Códice del Real Palacio y Códice Matritense, aparecen mujeres emprendiendo tareas sociales. Un ejemplo es la de la médica o curandera. El texto traducido al español por Fray Bernardino 40 años después de la recopilación hechas por sus asistentes, nos habla solamente del médico indígena, en un masculino abarcador. Ahí vemos a las mujercitas estirando los huesos, frotando el vientre embarazado, aplicando emplastes de hierbas, mientras en el lado español del códice se lee el médico indígena. Miguel León Portilla, 1999, ha mencionado en su libro Toltecayo que incluso encontró referencias a mujeres tlacuilos. Con este término se referían a mujeres escribanas, que eran las intelectuales de esos tiempos, entre cuyas capacidades estaba la de poder escribir pintando. Luz María Moar también mencionada en el códice. La obra de Sahagún es considerada la más fidedigna sobre las cosmogonías, creencias, símbolos, costumbres y prácticas en todos los ámbitos sociales, políticos y religiosos de las sociedades mesoamericanas.
Y viene una nota, véase López Austin y León Portilla en la bibliografía. Siendo la referencia esencial sobre estos mundos, es lamentable constatar la distorsión masculinizante del español, Marcos 1991. Ya la mirada androcéntrica de los y las historiadoras empezó a forjarse en ese yunque, la fuente más fidedigna sobre los habitantes de esa región del mundo. Y así ya nos llegó masculinizada. ¿Sigo? Sí, por favor. Presencia de los otros amores. Una amorosa mujer recién transformada de varón a fémina conversa conmigo. Me sigue a la entrevista que me solicitan los compañeros de vientos de abajo y me pide permiso para escuchar. Es el mejor público. Me oye atenta y me sigue interesada. Amorosa, me lleva a conocer otras mujeres como ella, como la Magdalena de la que escribe Marcos. Al hacer una pregunta en la plenaria, ¿qué hacen ustedes con una mujer que se siente mujer, pero que no es físicamente una mujer? La respuesta de la compañera zapatista fue corta y al grano. Si colabora en la lucha, bienvenida. Están todas muy unidas a la otra compañera. Sus particulares situaciones, deseos y problemática han encontrado en la otra un respiro de aceptación y apoyo. Las recuerdo vivamente. Me retrataron con ellas. Ante tanto afecto, solo se puede corresponder. El zapatismo ha logrado incluir lo que parecía imposible. Esos otros géneros y amores se sienten aceptadas y queridas. Por eso han venido hasta acá a la Garrucha para compartir con las compañeras zapatistas. También se ven varias parejas de amores entre mujeres. También ellas se sienten aceptadas. Algunas son amigas más desde hace muchos años y las veo contentas. Saben que son aceptadas y que el zapatismo ha expandido sus demandas para incluirlas. Si yo quisiera hacer aquí una acotación final, pues tenemos la travesía zapatista por la vida, el famoso Escuadrón 421 que navegó, cruzó el Atlántico y llegó a las tierras europeas, que llamó la tierra insumisa, Shlumil Kajem Kop, y quien dijo esas palabras fue una otroa, Marijose, el 22 de junio de 2021. Fue Elloa quien se dirigió a a esa cultura, a ese otro mundo que por primera vez se encontraba con los zapatistas en su propia. Entonces, pues es una gran enseñanza, ¿verdad? Después de aquel momento que nos narra Silvia, de 2007 al año 2021, donde pues hay una total aceptación que inclusive una otroa es embajadora, embajadoroa, y eso pues nos dice mucho de la capacidad que tienen como comunidad, como organización, como pensamiento y su cosmogonía. Podemos seguir leyendo. Usos y costumbres, herencias de la colonialidad del poder. Donde quiera que los valores y las prácticas relacionadas con el género pertenecientes al grupo dominante o gobernante difieren notablemente de aquellas del grupo subordinado, conquistado, dominado, el resultado es la desaprobación de las expresiones de las pautas indígenas. La presión española directa y para alterar las prácticas indígenas relativas al género es evidente. Ya lo señalaba hace más de 2 décadas Sergei Gruzinski, 1973, al constatar la desaparición de las mujeres en sus funciones sacerdotales durante el periodo de la colonia, cuando era evidente
su participación antes de la conquista y dominación española. Varias autoras lo han señalado también. Luis Burkhardt, 2001, asegura: en el caso de una confrontación con el cristianismo patriarcal europeo, y esto llevó probablemente a dar una importancia desmedida a la castidad y a la sumisión femeninas. El descenso en el estatus que experimentaron las mujeres nahuas y en general todas aquellas pertenecientes a culturas mesoamericanas en el curso del periodo colonial temprano es reportado por Susan Kellogg, 1996. El título de uno de sus ensayos lo dice claramente: de lo paralelo y equivalente a lo separado, pero desigual. Kellogg, 1977. Las instituciones políticas y religiosas españolas inevitablemente socavaron muchas prácticas indígenas fundamentales. Así, en algunos casos, destruyeron la cooperación entre mujeres y hombres. Los roles de género fueron reestructurados siguiendo los modelos hispánicos. Existen continuidades de prácticas de género a pesar de las realidades de cambio cultural que emergieron por la actividad misionera. Entonces, lo que constatamos ahora en los mundos indígenas, específicamente en el territorio zapatista, es a la vez un reconocimiento del poder real que llegaba a las mujeres cuando ejecutaban meticulosamente sus tareas de género, que revestían un carácter sagrado. Burkhardt, 2001, y una incursión en esta dimensión sociopolítica en la que asumen posiciones de autoridad colectiva. Y luego ya viene una bibliografía. Muchas gracias, Julián. Bueno, creo que lo que nos correspondería sería pues poder conversar con el tiempo que nos queda para que podamos abrir, ¿no?, la participación libre. Quien guste. Creo que está Silvia, a lo mejor puede hablar. Ay, sí, qué bueno. Silvia, ¿nos escuchas? Silvia tendría que prender su micrófono. Lo tiene prendido. Ya prendió su micrófono, Silvia. ¿Nos escucha, Silvia? Sí, no. Yo creo que no nos escucha. Parece Yo que creo no que nos no. escucha. Pues solamente que le marcáramos a ver si es que ha estado atento. Mientras Marco, yo creo que continúan porque Sí, porque creo que no nos escucha. Ujú. Bueno, Bueno, si quiere. Sí, sí, Servando. bueno, miren, yo les podría comentar brevemente pues la experiencia que viví en este 30 aniversario del lanzamiento zapatista, en este Caracol 8, pues donde abundaban mujeres y hombres jóvenes, quienes pues ya nacieron zapatistas, se formaron zapatistas, se educaron zapatistas, y la gran diferencia que podemos notar a lo largo de los años es el eje de las miradas de las mujeres. Las mujeres ya se muestran su mirada, por supuesto, igual que como Silvia lo narra, pues van muy juntas, se reúnen muy juntas, saben caminar tomadas de la mano, caminan con sus niños o caminan con los niños de las otras, pero sobre todo se sienten libres.
Y hay una experiencia de una visitante urbana que llegó con sus hijos al Caracol y nos comentó que cuando llegó ahí sintió que sus niñas y sus niños podían ir a donde quisieran porque sabía que estaban seguros y seguras, en absoluta libertad. En ese espacio donde había tanta gente, éramos tantos, tan diferentes, que pues confiábamos entre nosotros, pero realmente no sabíamos en el fondo quiénes éramos y cuál podía ser nuestro trato hacia los niños y las niñas. Pero esta madre sabía, se sentía segura de que allí estaba en un espacio de absoluta libertad. Y lo sabíamos por la forma en cómo estaban organizadas, por la forma en cómo inclusive nos cuidaban, nos advertían de qué hacer, qué no hacer, nos apoyaban, nos decían dónde poder comer, como lo mismo que narra Silvia lo podíamos ver. Inclusive Marijose era la chef del restaurante donde podíamos comer. Entonces, pues esa gran experiencia queda patente, ¿no? En la propuesta que hacen ahora, pues ahora nos hacen todo un reto, ¿no? Sobre la discusión sobre el común y la autonomía. Cómo seguir construyendo autonomía, cómo considerar que hay un espacio en la tierra que es común, que ya no, y que podemos definir como la no propiedad. Palabras que traemos desde allá. Si gustan conversar en lo que ojalá Silvia nos escuche y pueda participar para cerrar esta sesión. Dice Silvia que no la escuchamos, que ella escucha, pero no puede, o sea, no la escuchamos, que sí que se podría hacer. Pero podría usar el teléfono. Es que tiene que ver en su computadora el micrófono, tiene que activar en su computadora el micrófono. Es probable que lo haya desactivado involuntariamente. Sí, posiblemente. Y no sé si hablando, si Héctor le podría hablar y podría hablar, pero es que la otra vez lo intentamos y no se oía tampoco. Bueno, pues continuamos. Lo que procede ahora es quién quiere comentar. María del Rocío, adelante. Gracias. Bueno, yo estoy, pues, digamos, con el gusto de comprender cómo esta fluidez entre lo de quien forma comunidad no tiene que debatirse su sexualidad, ¿no? Es decir, llega una persona que se ha transformado de varón a mujer y les dice a ustedes qué piensan. Pues mientras esté participando en la lucha, es bienvenida, ¿no? Mientras sea solidario. O sea, está el objetivo de lo común, de lo que es ser como parte de ese colectivo, y no el objetivo que pareciera que es lo que nos ataca el sistema moderno, o sea, el sistema enajenante en el que vivimos, en el que solo se habla sobre el sexo y sus particularidades, o la sexualidad en términos, eh, diría yo que hasta morbosos, respecto a la posición que cada persona puede tener en la sexualidad. Y eso es muy interesante, puesto que la cuestión de tomar el lugar de autoridad sucede lo mismo. Cada quien hace lo que tiene que hacer, no cada quien protagoniza lo que le gustaría protagonizar. Eso es muy interesante también porque en términos de ejercicio de poder, las personas también hay una tendencia de tomar un lugar per se, ¿no? Como lleno de egoísmo y de vanidad. Y pues nada más ahí, esas dos cosas. Sí, gracias. ¿Quién quiere participar?
Adelante, Adelante, Jorge. Jorge. Gracias. Yo prefiero escuchar. Estaba esperando para tratar de seguir escuchando voces femeninas o masculinas o cualquier expresión en ese continuum del ser amoroso o sexual. Y quisiera hacerlo porque este capítulo me incita, como los otros que hemos estado leyendo, de lo que escribe Silvia Marcos y toda la experiencia zapatista y de las mujeres, me incita a pensar en en las condiciones en que nosotros vivimos. O sea, más allá de esa experiencia específica, de la cercanía o distancia que sea respecto a la experiencia zapatista, ¿no? ¿Qué, qué nos dice lo que estamos escuchando? ¿Qué nos dice la experiencia, la construcción de una vida con esta fuerza femenina, ¿no? Yo recuerdo, vean ustedes, perdón la referencia personal, pero cuando yo era niño, eh, en casa siempre mi papá definió desde el papá y desde mamá, ¿no?, que las tareas de la casa correspondían primordialmente a nosotros los varones. Por ejemplo, en mi casa de niños, quien trapeaba éramos los varones. Así estaba definido, ¿no? Entonces, no me es ajeno, he vivido desde toda mi existencia este impulso por tratar de respetarnos mutuamente y de no esclavizar al prójimo, a la prójima, ¿no? Ahora, cuando escucho, la parte fundamental tiene que ver de lo que estamos leyendo en este capítulo con esa nueva energía femenina que incluso va más allá de lo femenino, ¿no? Es una energía que engloba, que arropa, que conjuga todo tipo de energías humanas, animales, cósmicas, de un sexo o de otro, ¿no? Esto es lo fundamental y cómo esto influye en una organización de nuevo cuño. Es una organización inédita. Escucho muy bien y pongo mucha atención a las referencias del mundo mesoamericano, nutriendo estas nuevas conductas, ¿no? Creo que efectivamente sí hay esa raíz y esa influencia, pero yo creo que lo que se está construyendo en la experiencia zapatista es algo que va más allá de esas raíces y que es un proyecto consciente que se está construyendo. Cuando escucho eh, todas estas incursiones en la indagación de la gramática que nos lleva a tratar de usar un lenguaje que no esté prisionero de lo masculino, pues pongo mucha atención, pero yo les confieso que, que me parece que usar una gramática eh, en donde lo femenino asciende, no nos hace mejores. O sea, no por usar un lenguaje eh, eh, que trata de desligarse del dominio masculino, entonces ya somos mejores personas, ¿no? Entonces, creo que sí, que está bien, que hay que escucharlo, ¿no? Pero me parece que no debiéramos, es lo que yo pienso, ¿eh? Es decir, que para mí no tiene tanta importancia la cuestión gramatical. Cuando yo digo nosotros, ese nosotros nos incluye a todos, cualquiera que sea la condición gramatical, ¿no? Sin embargo, yo creo que toda esta expresión es parte de un proyecto que está influyendo en la transformación de nosotros mismos, de la sociedad en que vivimos. Pero bueno, es una especie de confesión la que les hago. La dificultad que yo tengo
para asumir un lenguaje en el que no he sido formado. Entonces prefiero seguir usando la gramática común y corriente. Disculpen, pero eso pienso. Muchas gracias. Gracias. Pues no sé quién desea participar. Yo, Julián. sí, miren, varios puntitos cortitos de este riquísimo texto. La primera parte, pues cuando se habla de todos estos roles de género entre los hombres y mujeres, primero hay que distinguir que una cosa son los grupos milicianos del ejército zapatista y otras son las comunidades zapatistas. En estos encuentros, pues priva como algo extraordinario, no es la cotidianidad. Cuando uno está en los campos de los milicianos, quiere decir el ejército zapatista, la ley de mujeres sí se aplica y los hombres hacen estos cambios de género. Pero incluso los milicianos, cuando bajan a sus comunidades, no continúan con esta inversión de género. En las comunidades zapatistas, esta inversión no es lo cotidiano. Todavía cuesta mucho modificar y llevar. Los milicianos son militares y por lo tanto hay disciplina. Y ahí sí los hombres muelen, etcétera. Pero esos mismos hombres, cuando tienen descanso y bajan de la montaña a sus comunidades, ya no quieren moler, porque los van a mirar raro en sus comunidades. Es todo un proceso, que no nos quede la imagen que es lo normal en las comunidades zapatistas. Es lo normal en un campo de milicianos, ejército zapatista. Pero en civiles cuesta mucho. Es un proceso que está haciendo el EZ, para que no nos quedemos con la imagen que es en todas las comunidades zapatistas. Lo que el libro narra es un hecho extraordinario, un encuentro, no es la vida cotidiana de una comunidad zapatista. Pero el EZ sí trata de meter en las comunidades esta inversión de roles de género y trata de propiciarlo y que lo entiendan. Pero es un proceso que va a llevar muchos años. Todavía no está logrado. En el ejército zapatista combatiente, por la disciplina militar, son militares, ahí no es optativo, es obligatorio. Son dos campos, primerita señalamiento. Segundo, esta parte donde hablan de las traducciones, es riquísimo lo de las lenguas, esa parte del artículo es muy bello, porque pues yo viví con muchas traductoras indígenas que algunas hablaban 5 lenguas más el castilla, y eran mujeres la mayoría que no tenían ni la primaria, y cargando a sus niños en la espalda con los rebozos y traducían del mame al chol, del chol al tojolabal, y los que no entendíamos esas lenguas al castilla. Sí, es una riqueza esto que narra Silvia de las diferentes lenguas, y sí, esta cadencia de las lenguas, y luego tienen, en la lengua está la cosmovisión. Entonces, es bien complejo para estas pobres traductoras y traductores traducir al castilla, porque tiene en el castellano estas palabras otra connotación, atrás hay otra teoría. Por ejemplo, te traducen corazón, y para alguien que va de la ciudad, la palabra corazón le dice otra cosa que lo que dicen las lenguas mayas, corazón. Entonces, a veces es muy complejo para la traducción al castilla, porque uno le resuena con lo que uno trae, y más si uno es solamente urbano, es muy complejo este proceso de las traducciones, porque en la lengua está la cosmovisión. Entonces, a veces sí había que hacer unas traducciones más lentas porque había que explicar cada término. Es complejísimo ese proceso porque en castellano tiene otra connotación esa palabra. Sí, dice uno corazón en castellano y no tiene la riqueza que tiene la palabra en las lenguas mayenses. Entonces, en estos encuentros sí entiendo lo que Silvia narra de todo el problema de las traducciones, porque hay la cosmovisión en la lengua que son muy ricas, de todo lo que Silvia ha explicado en los capítulos anteriores de las cosmovisiones y en otros libros de Silvia. A veces en la traducción al castellano se pierde esa riqueza si no hay esa comprensión del mundo mesoamericano. Entonces, para traducir, pues sí requiere alguien que no solo conozca la lengua, sino la cosmovisión, y puede explicarnos en castellano qué realmente está diciendo esta gente,
Y sí, lo de la Otroa, María José, todo esto que se hablaba al final, pues hay que recordar dentro de Mesoamérica la fluidez de género. Por eso a ellos les permite, sin tanto, aceptar y mirar esto sin tanto problema, porque ya es la cosmovisión mesoamericana, el maíz a veces masculino y a veces es femenino, esta fluidez de género. No es tanto como en Occidente, que es algo fijado el género. Hay una fluidez. Entonces, lo que parece como una gran novedad en Occidente, pues allá es parte de la inventan una nueva palabra en castellano, otra, pero esa concepción es mesoamericana, esa fluidez de lo que Silvia ha explicado mucho. Entonces, el capítulo es muy rico en esa parte simbólica, lingüística. Tiene muchísimo esta parte lingüística, por eso le dedica Silvia un buen pedazo de este capítulo a todo eso de la lengua y la importancia. Y alguien que va de fuera, por eso a veces las compañeras en estos encuentros hablan poco, porque primero su castilla no es muy fluido y en sus lenguas no les vamos a comprender, de la riqueza se pierde. Entonces sí tendríamos que tener como para estos encuentros traductores y traductoras en los dos mundos cosmológicos, no solo en las lenguas, para que poder traducir a la par al castellano y los que vamos del mundo urbano occidentalizados, podamos comprender la riqueza que hay en esos encuentros y poder entender. Es un capítulo muy bello del libro. Creo que hemos leído este capítulo y agradecer a Servando los esfuerzos que ha hecho para irnos ilustrando y diciendo sus comentarios. Lástima que Silvia no la podemos escuchar, porque el capítulo este es denso y riquísimo en la parte lingüística. Gracias. Muchas gracias, Fray Julián. Márgara, ¿quieres participar? Sí, bueno, decir que sí es importante la precisión que nos hace ahorita Julián, en el sentido de no romantizar a las comunidades zapatistas y pensar que ahí los roles de género han sido trastocados totalmente, ¿no? Pero evidentemente se trata de un movimiento que ha puesto eso en el centro de sus objetivos políticos y eso es lo que lo hace tremendamente singular, ¿no? Es decir, desde el inicio el zapatismo ha pensado que desordenar eh, el, el, digamos, el género en términos de la prevalencia de lo masculino sobre lo femenino y todo lo que eso implica, tiene que ver con la transformación de nuestro mundo y que eso es central para ellas y ellos como movimiento político, ¿no? Entonces, evidentemente, las insurgentas, por su propia condición de ya no estar viviendo en su comunidad, con su familia, de estar en un contexto muy distinto, pues lograron justamente elaborar la ley revolucionaria de mujeres, ¿no? O sea, detectar todos los puntos donde en la cultura comunitaria aún se reproduce eh, pues una invalencia de género, ¿no? Eh, y cómo hacer para que las comunidades que se transformaron en comunidades zapatistas, porque pues aunque después muchas comunidades se dividieron, hoy sabemos que el zapatismo es un movimiento comunitario que no hubiera podido existir sin el apoyo de las comunidades, o sea, los insurgentes, las insurgentas no hubieran podido estar allá en la montaña si la comunidad en asamblea no acepta apoyar eh, a ese movimiento, ¿no? Y de alguna manera acepta también eh, que sus hijos, ¿no? Que parte que los jóvenes de su comunidad se vayan a, a las montañas, pero digamos, no se pierde esa interacción, ¿no? De lo que está pasando en las montañas y la transformación de estas mujeres, que es muy interesante cuando nosotros tenemos acceso a las entrevistas a las insurgentas, a las mayoras,
a las capitanas, como ellas mismas dicen, que se han ganado su lugar dentro del EZ, em, mostrando que pueden tener grado y que pueden dirigir igual que los varones, incluso em, dirigir, incluso pues cosas muy importantes, como sabemos que la toma em, de la base militar de San Cristóbal, pues la hizo la comandanta, la mayora Ana María, ¿no? Y tenemos entrevistas de ellas, cómo cambió radicalmente su vida. Para empezar, aprendieron el español, eh, y bueno, muchas otras cosas más, ¿no? Pero eso no quedó separado de las comunidades que adherían al movimiento, ¿no? Y creo que eso es muy importante decirlo, porque el zapatismo, cuando en esta crítica que señala Silvia, que es la crítica que hace Marcos en el 2003, diciendo que han fallado en dos cosas, ¿no? Una de ellas es pues la preeminencia de lo militar sobre lo civil y que desde ese momento ellos van a ir atrás de las comunidades. Es cuando se forman los caracoles y las juntas de buen gobierno. Pero que en lo segundo que han fallado es en la participación de las mujeres, ¿no? Porque digamos discursivamente en las comunidades eso está presente, pero en los hechos, pues como ya decía Julián, ¿no? Pues a ver, vete a lavar la ropa al río y vete también a hacer las tortillas y ayúdale a la mujer a ir por la leña a las 4 de la mañana y a calentar los frijoles y a prepararlos y las mujeres hacen todo eso, pero además también van al cultivo, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, que pedían las jóvenes, y que creo que ya lo tienen en muchas de las comunidades es tener tiempo libre, que los varones sí lo tienen, ¿no? Que se van a jugar fútbol, que se van a, a- a bañar al río y las mujeres pues no lo tenían, ¿no? Hoy las vemos jugando básquetbol, por ejemplo, y fútbol. O sea, el impacto es muy fuerte, ¿no? Lo cual no significa que esté absolutamente resuelto esta cuestión de, como lo dice Silvia, ¿no? Pues el machismo permea todo. En el 2007, que es el relato que acabamos de trabajar, pues los unos varones se burlaban de los otros varones que estaban puestos en una condición feminizada, ¿no? Eh, el que tenía que servir, ¿no? Eh, en fin, creo que lo que es bien interesante resaltar es que es un movimiento que se ha tomado muy en serio, que si no cambiamos las cosas desde la relación de género, pues prácticamente no cambiamos nada. Muy interesante, muchísimas gracias. Pues si alguien más desea Héctor tuvo que salir un momento, o si no, concluimos con Servando. Calladitos. A ver, bueno, pues vamos a extrañar a Silvia. La tendremos que escuchar la próxima sesión con tanta atención porque todo lo que nos enseña, lo que nos hace ver de profundo conocimiento que tiene Silvia de, pues, inclusive, pues, la comprensión que nos hace ver Silvia de la forma en cómo está transliterada, ¿no? La historia, la verdad, los testimonios y cómo están, pues, hasta inclusive los géneros están ocultos, ¿no? Cuando vemos una médica y en realidad el texto, bueno, en la realidad vemos una médica, una curandera y el texto refiere a un varón. Entonces, pues, es eso que tenemos que, como bien dice Márgara, pues poner saber que está en el centro, ¿no? Saber que está en el centro, que la cuestión de género está en el centro y que los roles y la fluidez que podemos aprender del pensamiento mesoamericano, pues es algo de lo cual, pues simplemente tenemos que aceptarlo, tenemos que adoptarlo. Así terminaría yo esta sesión.
Pues muchísimas gracias. Si nadie más desea hablar algo más, pues vamos a concluir. Muchas gracias, todos, maravilloso. Servando, muchísimas gracias. Márgara, Julián, Junger, Jorge, muchas gracias por estar aquí. Sí, es una lástima que Silvia no pueda, Sí. pero ojalá que la siguiente sesión ya. Pues gracias y buenas noches. Buenas Gracias. noches, muchas Buenas gracias. noches. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Dios. Adiós. Adiós. Hello.